Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Justin Berríos, acompañado de mi grupo de compañeros salesianos, John Peña, Jeffrey Herrera y Gerson Robles, quienes vamos a entregar un análisis de la historia de Crisóstomo y Marcela, que es un pequeño episodio dentro del libro de Don Quijote de la Mancha. Vamos a ir introduciéndonos en la charla de a poco, pues el tema es la tensión entre libertad y responsabilidad en la historia de Marcela y Crisóstomo. Bien, entonces la historia de Marcela y Crisóstomo contenida en Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes significa una representación aguda y real del conflicto entre libertad y responsabilidad, especialmente en un contexto donde las mujeres no eran reconocidas como sujetos autónomos. Este relato pastoril, de apariencia bastante sencilla, esconde una profunda crítica a las normas sociales del siglo XVII, pues podría decirse que en aquellos tiempos el deber y la honra se imponían por sobre los deseos individuales. Viendo el texto, el conflicto central surge cuando Crisóstomo, enamorado de Marcela, decide vivir como pastor y seguirla al campo para declararle su amor. Si nos pasamos al contexto histórico de la época, en la tradición de los relatos de pastores, el gesto romántico de Crisóstomo debía tener una respuesta positiva por parte de la mujer sí o sí. Ella debía corresponder, ceder y aceptar el amor como si de un deber moral se tratase. Sin embargo, Marcela se opone al mandato ya establecido. Decide no amar a Crisóstomo y defender su derecho a no hacerlo. Es increíble. Lo que hoy podría parecer un acto lógico y legítimo, en su época era una transgresión y una anomalía total. Y es que la sociedad de entonces interpretaba la libertad de Marcela como una falta de responsabilidad e incluso como una crueldad. Citando al texto nuevamente, la muerte de Crisóstomo resulta de su desesperación amorosa. Es utilizada como argumento para culpar a Marcela por no haber asumido el supuesto rol que lo correspondía, el cual era amar al hombre que la amaba. Y ese es precisamente el corazón del conflicto. ¿Acaso es responsable una persona por el sufrimiento que causa al ejercer su libertad? ¿Debe alguien renunciar a su autonomía para evitar que otro sufra? Cervantes plantea estas preguntas sin imponer respuestas absolutas a las mismas, permitiendo que los lectores se enfrenten al dilema meramente humano que plantea la historia. Ok, enfocándonos en el ámbito de la libertad, fijémonos en la elección como virtud en Marcela y la defensa de Don Quijote, pues no olvidemos que este es su libro. La libertad en la historia de Marcela y Crisóstomo no es solo un derecho, sino un acto profundamente valiente y virtuoso, recordando lo mencionado acerca de la época. Marcela no es presentada como una mujer indiferente o cruel, sino como alguien que entiende el peso de su decisión y la defiende con mucha firmeza. En una época donde la mujer era vista como un ser al cual no se le tomaba en consideración cuando de amor se hablaba, Marcela rompe completamente los esquemas, y es que ella elige no amar, y lo hace desde una posición consciente y poderosa. No es que ella no sienta, sino es que ella elige no comprometerse con un sentimiento que no comparte, y eso es precisamente lo que la convierte en una figura moralmente elevada y virtuosa. Realmente me gusta el personaje de Marcela. Quiero decir, le colocan ciegamente la culpa y ella bien firme no la asume, porque ya todos sabemos que no tiene culpa de ser hermosa, así como una víbora no tiene culpa de poseer veneno. Comprendo completamente lo que dices, y obviamente hay que decir que Marcela es una mujer que está muy adelantada a su época, que también es una demostración de lo innovadora que puede ser la obra del Don Quijote de la Mancha por parte de Cervantes. Ahora complementando, Don Quijote, fiel a los ideales de la caballería, no solo comprende esta postura, sino que la defiende con fuerza. Según la ley de la tabla redonda, instaurada por el rey Arturo, modelo de justicia y equidad para los caballeros andantes,
Todos los caballeros sentados alrededor de la mesa eran iguales sin que ninguno estuviese por encima del otro. En este sentido, la libertad era el bien supremo que se debía proteger por sobre todas las cosas. La defensa de la libertad ajena era el máximo acto de nobleza, y ya sabemos que Don Quijote, que ha hecho voto de seguir esos ideales caballerescos, no duda para nada en apoyar a Marcela, aun cuando muchos la critican y la tachan como cruel. No la juzga, sino que reconoce su dignidad, su razón y su valentía. Muy bien, ahora analicemos un poco más de la responsabilidad, la defensa moral de Marcela frente a la culpa social. Esta parte es interesante. La historia de Marcela y Crisóstomos no solo plantea el ejercicio de la libertad como un derecho, sino que también enfrenta a su protagonista con las consecuencias morales y sociales de ejercer dicha libertad. En este sentido, el concepto de la responsabilidad en la historia adquiere un papel súper importante, porque el núcleo del conflicto se construye en torno al cuestionamiento de si Marcela debe o no debe hacerse cargo del sufrimiento y la muerte de Crisóstomo. La respuesta que da el mismo texto a través del discurso de la misma Marcela es certera. Ella no tiene responsabilidad alguna porque nunca prometió amor, ni jugó con los sentimientos de Crisóstomo. La única falta le atribuyen es su belleza, un atributo que le fue dado sin haberlo pedido. La sociedad que la rodea, sin embargo, es la que finalmente termina condenando a Marcela. Para la mentalidad del siglo XVII es una locura pensar que una mujer podía decidir en temas de amor o podía rechazar algo que estaba ya completamente establecido. Era algo fuera de lo moral, de la rectitud, o simplemente no obedecía los estándares que se exigían en ese entonces. Una vez teniendo claro estos dos conceptos, el de la libertad, puesto que Marcela es virtuosa porque tiene la capacidad de escoger qué quiere y qué no quiere, pero también por otro lado su contraste que es la responsabilidad, porque si bien ella puede hacer eso, para su sociedad eso le va a limitar y le va a traer consecuencias. Podemos llegar a una conclusión. Siendo la primera para reforzar los ideales que Don Quijote mantiene firme a lo largo de la historia, y también que gracias a estos ideales nos permite evidenciar por qué esta es, en efecto, la obra cumbre de la literatura española. Bueno, sin nada más que agregar y esperando que como equipo hayamos podido captar su atención, buen oyente, al explicar la relación entre libertad y responsabilidad en la narrativa de este notable libro, nos despedimos cordialmente. Hasta luego.